Richard Nixon era el mejor porque tú lo escuchabas en el radio y te hacía sentido sus palabras, te hacía sentido el tono, te hacía sentido las propuestas, todo, ¿no? Pero cuando lo televisan, ahí se vio el cambio abismal que tú dices, ¿no? O sea, caray, cambió completamente la percepción de los estadounidenses al verlos. No sé Sí, si por primera vez decirlo sea correcto, pero sí, sí, verlos en sí, ese ambiente a los dos. Y sí, bueno, yo tengo entendido que Richard Nixon fue muy mal asesorado porque su equipo de asesores no tenía la experiencia. Sin embargo, John F. Kennedy sí aprovechó todo lo que le dijeron y bueno, como era la primera vez que se televisaban, había muchos elementos que todavía podían jugar con la mente porque la gente pues era inconsciente de todo eso, ¿no? exacto. Entonces, ese ejemplo, me acordé ahorita que decías de eso, ¿no? O sea, para la gente fue un wow, ¿no? Cambió la Sí, perspectiva, cambió la percepción, todo cambió. exactamente, porque el lenguaje corporal dice mucho de ti y el lenguaje corporal de Richard Nixon, pues no daba confianza y tenías a un candidato joven, carismático No. y, y pues Ajá, eso llamó exacto. la Bien atención, vestido, que cuidó todos los elementos. que cuidó todos esos Ajá, pequeños detalles exacto. que Nixon, pues al ser un candidato más tradicional, tenía. Y como tú dices, Ajá. estaba más preparado Nixon en esa vez, o sea, estaba como candidato, era más preparado, tenía más experiencia, tenía muchísimas más ventajas que John F. Kennedy, pero sí, John F. Kennedy se preparó para el debate, la gente le gustó lo que vio y, Lo y que vio. lo que vio, sí, porque definitivamente es lo que vio. Obviamente también John F. Kennedy creo que era como esta parábola ¿no? del flautista de Hamelin, o sea, sabía Ajá. hipnotizar a las masas con su discurso. Sabía manipular un poquito ahí las cosas. Sí, y tenía, como tú dices, sus discursos estaban súper bien preparados, o sea, él no los escribía, o sea, tenía su equipo que le ayudaba con eso Ujú. y obviamente pues mm, venció a Nixon esa vez de una manera apabullante y Y nuevamente, ahí tenemos una especie de caverna, si te pones a Exacto. pensarlo. Y esa caverna, pues exactamente proviene de que estaban la gente acostumbrada a solo leer los periódicos y Escuchar a el radio. y escuchar la radio. Y de repente, pum, les ponen la pantalla de televisión y ahora ven desenvolverse un individuo y dice, Exacto. en él confío. Y, por ejemplo, ahorita nos está pasando algo bien chistoso con todas estas cosas de la política que bueno, digo, mal ejemplo de México que pues, lo uso como un mal ejemplo de lo que está sucediendo, pero ahora, por ejemplo, tienes el discurso este que pasa con el López Obrador y todos sus discursos que hizo previos al 2018, todos sus discursos de campaña, que las De cosas iban a campaña. ser Ajá. diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente mucha gente, pues obviamente, ¿sabes qué? No manches, sí, yo voy con él, ya estoy harto de PRI, PAN, PRD, todos ellos López Obrador, gana por un tiempo, las cosas van Iván. más o menos, una que otro chascarrillo del señor, pero de repente, pum, se viene la pandemia, se vienen, lo que yo pienso, afectó a muchísima gente y mucha gente, de repente, pum, despierta y dicen, es lo mismo, no ha cambiado nada. Pero hay los otros Están los otros, lo que no quieren salir de la caverna, así, los que tomando el no, ejemplo. exactamente, y Tomando eso el es a lo ejemplo. que voy, o sea, los otros, hay mucha gente que está viendo las evidencias de las cosas que están pasando y no quiere aceptar que eso es la realidad, que esa es la luz, ¿verdad? Esa es la luz, ese es el Es que conocimiento. ahorita que dices, es la realidad, es bien subjetivo, porque para él no es la realidad. Cada quien tiene su Su realidad. realidad. El detalle es tener los suficientes argumentos como para poder transmitirlo, porque no se trata de convencer. O sea, yo no te voy a convencer a ti, yo quiero que tú te convenzas a través de mis Ujú. argumentos, ¿no? Sí, y Chihuahuas, ahí me gusta ver a un comediante que se llama Bill Maher de Estados Unidos. Es un comediante de sátira política, Bill Maher. Ajá. Este,
Y él es muy serio al decir sus bromas, y las dice como que como con cuchillada así de amarranavajas, por Sutil. decirlo. Sí, sutil pero gacho, ¿no? Y dice, hay gente que es feliz, ¿verdad? Feliz comiendo basura. Y cuando le dicen, oye, ¿estás comiendo basura? Dicen, no, y comen más. Para poder demostrar que no es cierto, comen más. O Que sea, no es cierto. que no es cierto, mira, y casi estoy comiendo, eh, pues, heces, pero no es cierto. Está delicioso, es pudín de chocolate, ¿no? Chingues. Y la gente lo ve, pero ¿cómo es posible? Porque es eso, no quiero aceptar que esto es real, no quiero aceptar que yo que estuve equivocado por mucho tiempo, que me vieron la cara y, Ujú. y pues bueno, es algo que, si Platón, te estamos hablando de que 300 años antes, hace más de 2300 años, existió esta persona que les quiso, bueno, Sócrates, que quiso mostrar el conocimiento, que quiso decirles a las personas, piensen, o sea, razonen y vayan más allá de lo que ven, porque al fin de cuentas es Ujú. eso, el conocimiento es tratar de ver más allá de lo que está frente a ti, y la gente decidió matarlo por eso. ¿Y cuántos hay que están así? O sea, ¿qué otras personas, ahora sí que todos estos activistas, todas estas periodistas que son asesinados, porque están tratando de mostrar una verdad? Precisamente eso iba. Ya sabes que yo soy mucho de ejemplos, ¿no? A mí me encanta. Y ahorita que empezaste con películas de Matrix, me voy a la otra película de Will Smith, la de La Verdad Oculta, o en inglés Concussion. No sé si la viste. Oh, buenísima, sí, Donde sí. él es un médico y bueno, empieza a tratar futbolistas de fútbol americano de Estados Unidos y que empieza a ver algo que empieza a ser característico en todos los jugadores, donde son todas las contusiones que reciben en los golpes de la cabeza y empiezan a tener problemas en su vida, ¿no? Sí, o sea, yo no sabía eso. Cuando vi esa película, bueno, yo había visto un documental, no me acuerdo si de Discovery o de un canal así, antes de esa película, donde decía, hablaban, ¿verdad? De que es que, por ejemplo, un boxeador, porque lograron determinar las contusiones que recibe un boxeador, Uh -huh. y en una pelea no de pesos pesados, sino pesos ligeros y cosas así, y lograron decir de que las lesiones cerebrales que tiene un boxeador son las mismas que recibe un jugador de fútbol americano. El detalle está en que el boxeador la recibe cada 6 a 10 meses, y Ajá. un jugador de fútbol americano recibe cada semana por una temporada, por X cantidad de años, ¿no? Exacto. Y cuando vi la película esta de Will Smith, Concussion se llamaba en inglés, no me acuerdo en español. Concussion. Concussion, este, que saque del otro jugador que se suicida, ¿no? Que al principio que se suicida, y me quedé, madre de Dios, yo no sabía que eso les pasaba, güey. Sí, no, o sea, a eso iba con el ejemplo de esa película. O sea, ¿y qué pasa? Como es un negocio de muchísimo dinero, pues quieren tratar de De ocultarlo, de ocultarlo. apagarlo, de minimizarlo, de no es cierto, etcétera. Digo, y es un ejemplo de muchísimos más, ¿no? Pero, o sea, no necesariamente la alegoría de la caverna, o sea, se ve de esa manera, donde no, tú estás equivocado, yo no. O sea, también hay donde quieren verse que tú estás equivocado sabiendo que no es cierto. O Es sea, correcto, como las películas de este tipo, ¿no? es correcto. ¿Sabes qué otra cosa que me impresionó mucho después? O sea, ya después que vi la película y todo, de hecho vi la película por un comentarista, bueno, no sé si sigue existiendo, pero yo solía meterme mucho a la página de ESPN, Ajá. y había un escritor que yo me imagino que lo corrieron, no sé, la verdad, no me aprendí el nombre, pero pues sacaron, ya ves que después de la documentación y todo lo que sacó este doctor, que Uh -huh. se llegó a los medios y se empezó a publicar, y entonces empezaron a cambiar las reglas del fútbol americano para evitar estas lesiones y todo ese Y tipo de mejorar el cosas. equipo y supuestamente todo Sí, esto. todo eso. Bueno, como 2 años después de que la NFL cambió muchas de sus reglas,
me topé con un artículo y la verdad me quedé así de que a la madre, porque eh, el artículo mencionaba de que uno de estos comentaristas deportivos decía, prefiero tener a la NFL de antes que el mugrero que tenemos ahorita, donde no hay golpes, no hay... O sea, el morbo de la ¿Qué? gente, de ciertos individuos, ellos prefieren ver sangre a que un atleta después se suicide o mate a su familia o simplemente tenga todos estos problemas mentales. Y, y Ujú. cuando lo leí me quedé así de que no puede ser que alguien haya dicho eso, porque Órale. sí era diferente, digo, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, el Super Bowl no de los Bucaneros, sino el anterior, bueno, de hace dos temporadas, eh, lo vi, yo casi no veo fútbol americano y esa vez decidí verlo, y dije, se me hacía más rudo el de, por ejemplo, los Vaqueros de Dallas del 94, ¿no? O sea, ese Super Ajá. Bowl, o sea, los Buffalo Bills contra los Vaqueros de Dallas estuvo, o sea, habían golpes y se daban con todo y ahora como que sí parece un poco tochito, como que hay menos golpes, hay más banderas, hay más, todo esto. Pero dije, Faltas. pero me acordé precisamente de ese comentario. Dije, no, pues es que lo hacen por la seguridad de estas personas. O sea, porque al fin de cuentas esos atletas son personas, Sí, tiene familia. tienen familia y como quiera te entretienes. O sea, al final ves los deportes por entretenerte. O sea, yo veo el básquet porque yo no puedo hacer las cosas que Stephen Curry puede hacer, ¿no? O que Michael Jordan podía hacer. O sea, lo ves porque dices, es sorprendente lo que ellos hacen y te gusta y ya te entretienes. Pero como tú bien dijiste, siempre hay intereses que quieren ocultar la verdad. Y ahorita creo que eso es lo que está dando el Internet, eh, que nos está dando acceso a un montón de verdad que pues anteriormente no queríamos o no teníamos acceso a verla. Y Es total. vivíamos en una caverna y hay muchas personas que están empezando a despertar, a ver de que no, espérate, ningún gobierno va a cambiar, ningún gobierno va a cambiar a México, o sea, tenemos que cambiar todo el gobierno para que cambie México. Y aparte, un montón de cosas. Y luego, el medio ambiente, pues lo estábamos, por ejemplo, todo esto de los combustibles fósiles y todo eso lo estábamos ignorando por los beneficios económicos que le traían a la gente, cuando desde los 70 se sabe del cambio climático y de Ajá. que los combustibles fósiles son lo que lo están proporcionando, pero creo que van a haber en los próximos, no sé, 30 años, un montón de despertares así de la población mundial. Ahorita lo estamos viendo con la pandemia. O sea, Ajá. eh, que que van a hacer que cambiemos mucho nuestros estilos de vida la gente está saliendo de sus propias cuevas. Sí. Fíjate que retomando el inicio, o sea, la historia que contaste, donde el primer atrapado que estaba ahí se escapa y lleva el segundo y este segundo le dice, no, no, yo prefiero regresarme. No sé, me suena como que ahorita es oye, pues es que ahí está internet, ponle en Google y te van a salir fuentes que sí son confiables. Qué hueva. Exacto, También la flojera exacto. es un modo de decir, me quedo en la caverna, ¿no? Y es porque somos felices en nuestra caverna. O sea, Ajá. somos felices por decir, este concepto de que nos ponen en redes sociales de hazte millonario subiendo videos de YouTube y OnlyFans y todas estas cosas, ¿no? OnlyFans y jala, no digas nada. Y bueno, yo creo que sí jala, pero no creo que a todas o a todos les jale. Todos. No creo que a todos les jale, ¿verdad? Pero lo que voy, todas estas, ¿cómo les llaman? Get rich schemes, ¿no? O sea, Ajá, todos sí, estos sí. esquemas de hazte rápido, hazte rico Millonario. rápido, ¿verdad? Uh -huh. Que nos muestran
la gente va por eso.